Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, cuando nos propusieron, ¿no?, este debate o esta conversación, no sé muy bien si va a ser debate o conversación, cuál es la palabra más adecuada, me impactó mucho porque realmente los perfiles de Lucía y, bueno, y el mío son bastante diferentes, pero han llegado a un punto común, ¿no?, que es este de hoy. Y claro, las dos cosas que veíamos que podíamos contar relacionadas, ¿no?, con educación, inteligencia artificial, yo creo que las subrayamos ahí en amarillo, ¿no?, que ponía algoritmos y valores. Queríamos contaros un poquito, muy brevemente, qué nos ha llevado hasta aquí. Y porque es verdad que, bueno, se habla de méritos, ¿no?, todas estas cosas que has hecho, que bueno, echando la vista atrás, la verdad que es, bueno, espectacular, yo estoy muy contenta, pero sí que a mí una de las cosas que me ha traído aquí ha sido la divulgación, ¿no? Yo hubo un momento, mientras hacía ese doctorado en Ciencias de la Computación, doctorado que al final te lleva 4 años, es bastante durillo, yo descubrí la divulgación como un gran aliado, ¿no? Y gracias a la divulgación es verdad que he hecho muchas cosas, como el evento TechFest, entre otros, pero también me he dado cuenta de esa falta de divulgación que hay en el campo de la tecnología en general y en la inteligencia artificial en particular. Y creo que hoy, dentro de ese campo, ¿no?, divulgativo, educación y demás, pues creo que vamos a tocar muchos aspectos que son muy interesantes. En tu Sí, caso, Lucía. sí, bueno, comparto lo que ha dicho Nerea y primero de todo agradecer a todos la invitación y gracias por estar aquí esta mañana con nosotras. Y bueno, sí, es verdad lo que dice Nerea, que nosotras tenemos perfiles distintos, pero es verdad que es interesante cómo confluimos en este mismo tema, que es comunicar o divulgar más de la parte de Nerea sobre inteligencia artificial. En mi caso, como ha dicho Nerea y como han señalado Cristian antes, bueno, yo estudié física, pero yo no me dedico al mundo ni de la ciencia ni de la tecnología yo llegué a este ámbito porque por mi interés en comunicar los aspectos políticos, sociales y culturales de la ciencia y de la tecnología, que cuando yo estudié una carrera científica me dio la sensación de que ahora es un tema del que se vuelve a hablar, pero durante muchos años era una parte que había caído un poco en el olvido dentro de la enseñanza de la ciencia y de la tecnología. En este sentido, yo hago mi doctorado sobre ética y gobernanza de la inteligencia artificial. Entonces, estar aquí hoy, o sea, para mí supone una gran alegría y, sobre todo, siempre comunicar y hablar no solo de inteligencia artificial desde un punto de vista técnico, sino de las consecuencias culturales y políticas, porque al fin y al cabo, con esta tecnología, con la inteligencia artificial de la que vamos a estar hablando, con esta tecnología, grupo de tecnologías vamos a vivir, va a determinar el futuro de nuestras vidas y va a cambiar y transformar el sector público. Por lo tanto, me parece un tema muy relevante sobre el que hay que aprender y con el que estoy segura que en este debate vamos a sacar cosas interesantes. Sin duda. Pues si quieres, pasa a la siguiente slide y empezamos. Hemos preparado primero una slide como introductoria, no por nada, sino porque es verdad que, como siempre, hay mucho ruido alrededor de todos estos términos. Aquí tenéis una definición que hace poquito elaboró la Comisión Europea. Hay muchísimas de inteligencia artificial, pero es verdad bueno, que de forma purista, ¿no?, de forma técnica, hablando del área de conocimiento, pues al final la inteligencia artificial nace de esas ciencias de la computación que viene a ser informática, ¿no? Cómo utilizamos todos estos algoritmos. Los algoritmos al final son una secuencia de pasos, lo que pasa que pues, están codificados en un lenguaje de programación, y la inteligencia artificial va un paso más allá, ¿no? Lo que pretende al final es coger esos algoritmos y, digamos, desarrollar ciertas técnicas, también utilizando esas ciencias de la computación, para que aprendan solos y sean capaces de convertir datos en información, ¿no?, sacando patrones y demás, y luego en conocimiento en el largo plazo, según yo voy aprendiendo, pues eso, ¿no?, el contexto, las conductas y demás. Entonces, yo creo que esta definición es muy acertada y esto viene en línea a lo que ha ido pasando en los últimos años, que bien ha sido que, claro, esto cada vez impacta más en más sectores y hay que regular, ¿no? Y cuando hay que regular, yo creo que ahí tu perfil, de hecho, es muy interesante y tu punto de vista,
porque los técnicos, ¿no? Los ingenieros, ingenieras, siempre nos hemos sentido un poco como los privilegiados y los que llevamos todo ahí bajo control, ¿no? O sea, nos ha encantado esto de me voy a hacer aquí mi programita y voy siempre ahí como un paso por delante, ¿no? del resto y voy cambiando cosas en internet, pero es verdad que hemos llegado a un punto donde la inteligencia artificial ya, digamos, impacta, tú bien lo decías, culturalmente, ¿no? Cambia conductas, de repente una cosa que consigues automatizar, ¿no? Tiene un alcance global y es en esa línea donde se están bueno, pues focalizando muchas acciones, ¿no? A nivel europeo, como bien decía, y luego pues a nivel también nacional. Entonces, bueno, pues eso, que esta definición creo que es muy acertada y creo que vamos a hablar de bastantes entornos dentro de todos estos aspectos de cómo se puede entender la educación desde un prisma más reglado, desde un prisma más pues no reglado, ¿no? En el largo plazo, de cómo siempre tenemos que estar aprendiendo estas cosas nuevas. Creo que ahí la inteligencia artificial tiene mucho sentido y espero que, por lo menos hoy, que la abracéis y que por lo menos, no sé, sepamos transmitiros que es una aliada y no una enemiga de lo que está por llegar. Dale, Lucía. Bueno, está algoritmos y valores para que todos aprendamos sobre inteligencia artificial, perdón. Y bueno, hemos preparado Nerea y yo algunas preguntas que pensamos que puede ser importante responder en un diálogo, en un debate sobre inteligencia artificial y educación, pero obviamente estamos abiertas a otras preguntas que puedan tener el resto. Y si os parece, empezamos con la primera pregunta, que parece súper obvia, ¿no? Pero es ¿por qué es importante educar sobre inteligencia artificial? Y como bien ha dicho Nerea, desde un punto de vista de la enseñanza reglada y de la que no está reglada, ¿no? Entonces, si quieres, Nerea, empezar respondiendo tú. Sí, o sea, a ver, yo entiendo educar, pues eso, ¿no? Como, digamos, si nos vamos a la parte escolar, ¿no? Esa etapa más temprana, yo creo que va a empezar a ser necesario y hay un movimiento ya de, bueno, de investigadores y de expertos, ¿no? que cada vez más lo estamos pidiendo. Por un lado, el pensamiento computacional, lo que te ayuda a empezar a entender esa forma de interactuar con los ordenadores, ¿no? Que al final también te da pues, una herramienta que te permite potenciar casi bueno, cualquier sector, ¿no? si sabes utilizarla al menos para el bien. Y luego, por otro lado, el por qué inteligencia artificial en concreto, pues es principalmente por el impacto que está teniendo, porque nos estamos dando cuenta de que ahora sí que podemos empezar a pensar en una colaboración, vamos a decir, hombre-máquina, ¿no? Y si yo soy capaz de entender cómo funciona la inteligencia artificial, seré capaz también de implementarla pues, en los distintos sectores, ¿no? Donde yo pueda trabajar. No estamos hablando de educar sobre inteligencia artificial para que todo el mundo sea técnico, para que todo el mundo sea ingeniero, para que todo el mundo digamos, se profesionalice en la inteligencia artificial, sino cómo podemos utilizarla digamos, de catalizador, que esos ejemplos, esas aplicaciones, esa divulgación se entienda digamos, y se explique en las escuelas, institutos, universidades, etcétera. No solo en las ramas técnicas, al menos así es como lo veo yo, sino también en las ramas pues, más asociadas, ¿no? A humanidades, ciencias sociales, etcétera, porque, como bien decía, la informática en general y la inteligencia artificial en particular ya han salido de este, no sé, de este aula o de este sótano o de esta habitación donde programas y ahora tienen un impacto y ese impacto se tiene que ver desde distintos puntos de vista y hacen falta muchos agentes y muchos perfiles para poder pues, no sé, regularlo y que vaya, ¿no? por el bien camino, sea justo y creo que aquí pues, no sé, nos esperan 5 o 10 años que van a ser muy interesantes para ver cómo esto se va implantando en distintos planos. ¿Qué opinas? Bueno, o sea, completamente de acuerdo. Yo solo, bueno, cuando realmente pensaba en esto y hablamos Nerea y yo un poco sobre por qué era importante educar sobre inteligencia artificial, es verdad que lo primero que me hizo mucha gracia porque, en plan, se nota que Nerea y yo venimos de perfiles completamente distintos porque, obviamente, es lo que dice Nerea, no es solo enseñar inteligencia artificial a perfiles técnicos, sino también a gente con perfiles humanísticos y propios de las ciencias sociales. Pero yo no solo pienso, en este caso,
yo, cuando pienso en educación, por el sector al que me dedico, no pienso tanto en educación, por supuesto, en la enseñanza primaria, secundaria, hay que introducir conocimientos ya básicos, como dice Nerea, no para saber a lo mejor picar código y tú saber hacer ahí el programa de inteligencia o el software de inteligencia artificial, pero desde luego, y más importante, no más, pero también muy importante, conocer cuáles son las implicaciones. No solo en el ámbito escolar, sino que hay que enseñar, la gente, la ciudadanía en general, tiene que tener un conocimiento mínimo de qué es la inteligencia artificial, pero la ciudadanía y los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque, como dice Nerea, la inteligencia artificial ha salido de un sótano, ya no son 4 personas que están programando y que están intentando hacer algo que parece súper guay o súper novedoso, sino que es una realidad. La Unión Europea lleva, desde 2018, impulsando un plan coordinado entre los países de la Unión para implementar la inteligencia artificial en el sector público. España ya tiene 2, una que cuando está en el Ministerio de Ciencia y Universidades y otra nueva con la nueva SEDIA, una estrategia nacional de inteligencia artificial. Quieren que la inteligencia artificial se convierta en una realidad que ya lo es en parte, pero que llega a todos los ámbitos de nuestra vida. En la educación, en la selección de personal, o sea, estamos hablando de que ya hay sistemas de inteligencia artificial que eligen a qué personas se les asignan unas ayudas, en la sanidad para realizar diagnósticos médicos, en el ámbito jurídico para dictar sentencias, en el ámbito más cuestiones de seguridad, para a lo mejor detectar puntos en los que se puede producir crímenes con más frecuencia, potenciales delincuentes en el futuro, etcétera. Es decir, que la inteligencia artificial, como decía Nerea, va a llegar a todos los ámbitos, nos va a afectar absolutamente a todos y nosotros tenemos que saber no solo de cómo funciona, sino cuáles son sus riesgos, porque nosotros tenemos derechos como ciudadanos. Nosotros no podemos permitir, igual que si toma una decisión una persona, no dejaríamos que sucediese cualquier cosa y si hay un error, nosotros vamos a pedir que nos rindan cuentas. Cuando lo toma esa decisión, la tome un sistema de inteligencia artificial, tiene que suceder lo mismo. Nosotros tenemos que entender, tenemos que saber qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, qué hace y qué no puede hacer, qué cosas no son legales ni éticas, para saber hasta dónde llegan nuestros derechos, cuáles son los límites que tenemos que poner y, en ese sentido, convertirnos en usuarios responsables. Para esto, no solo es importante la educación, sino también para utilizarla. Aquí, perdona, Nerea, porque me voy a extender un poquito. Sí, dale. Porque estos datos me parecen importantes. Hablamos de la inteligencia artificial para entenderla, para saber cómo funciona, etcétera, pero directamente desde un punto de vista puramente pragmático, nos interesa saber cómo funciona la inteligencia artificial y, concretamente, a las administraciones públicas les interesa que nosotros sepamos cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se están apostando por integrar la inteligencia artificial en absolutamente todos los sectores del ámbito público. Nosotros tenemos que poder confiar en esta tecnología. Nos tiene que generar confianza. Y la tecnología nos genera confianza porque sabemos que es robusta desde un punto de vista técnico, y ahí trabaja Nerea y todos los ingenieros informáticos, computacionales, toda la gente que se dedica a inteligencia artificial. Pero también tenemos que saber que tiene que ser ética, que va a respetar nuestros derechos, porque si no pensamos que eso nos va a suceder, si pensamos que no entendemos cómo se toman esas decisiones, no vamos a confiar en ella y, por tanto, no la vamos a utilizar. Y invertir millones y millones de euros en una tecnología que la ciudadanía rechaza no es una estrategia muy hábil. De hecho, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología lleva desde el año 2016 haciendo preguntas concretas sobre las perspectivas, las percepciones de la inteligencia artificial en España, y en el año este es del 2020, salió que el 34,3% de la población, que es un dato significativo porque es prácticamente un tercio de la población, no confiaba en la inteligencia artificial, en el sentido que la percibía como algo con muchos o bastantes riesgos. Es verdad que es un dato que ha disminuido porque en el año 2018 era el 38%, pero siguen siendo un dato muy alto. Habiendo diferencias significativas, estos son datos de la misma encuesta, entre, aquí es lo mismo, pero no lo he puesto, en este sentido, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que parecen cosas
que a lo mejor no todos esperaríamos, pero las mujeres y los hombres, igual que las personas de distinta edad, con distinto background educativo, etcétera, no perciben los riesgos y las ventajas de la inteligencia artificial de la misma forma. Y esto no es una cosa casual, ¿no? Esto es por determinantes culturales y sociales. Las mujeres, en general, se sabe que tienden a tener más aversión al riesgo. Por lo tanto, suelen percibirla, la inteligencia artificial, como una cosa como una tecnología mucho más peligrosa. Si esto es así y no se hace nada, por ejemplo, que nos podemos encontrar con que haya menos usuarias femeninas de la inteligencia artificial, o que su acercamiento, su interacción entre humano y tecnología sea completamente distinta. Con rangos de edad distintos, exactamente igual. Las personas jóvenes han socializado desde muy pequeñas en entornos ya tecnológicos. Si nosotros no educamos en inteligencia artificial, puede pasar como, por ejemplo, con los ordenadores o con muchas cosas de Internet ahora, que nos encontramos con gente mayor que prácticamente se encuentra fuera de muchos servicios públicos y muchas cosas que ya que están completamente digitalizadas y a las que no tienen acceso porque no están educados, porque no conocen cómo funciona. Esto no puede pasar con la inteligencia artificial. Por eso creo, entre otras cosas, que es importante educar sobre este tema. Y ya lo dejo porque era la parte que más me podía extender porque es muy importante para mí. Sí, sin duda. No, de verdad, creo que es muy importante el mensaje que has dicho. Me ha gustado, ahora estabas comentando, ¿no? Esa habilidad, o no sé si es habilidad o problema, que a veces pasa con estos avances, ¿no? No sé a quién le escuchaba hace tiempo que decía un avance tecnológico pues eso, hace que la sociedad avance, pero también abre otra brecha, ¿no? A veces sin darte cuenta. Y eso pasa mucho con la tecnología, lo hemos visto los últimos años. Creo que hemos hecho unos progresos que nadie se imaginaba. No sé, podemos pensar en realidad virtual, pero podemos pensar también casos concretos de inteligencia artificial, podemos pensar avances en medicina, en fin, la vacuna, ¿no? La propia vacuna de la COVID. Nadie, yo creo que se esperaba que en un año, ¿no? tuviésemos ya pues casi el 70%, ¿no? Este famoso 70% de población vacunada en España. Creo que, claro, la tecnología para mí es maravillosa. Ciencia y tecnología en general creo que es un combo fantástico, pero sí que es verdad que no nos damos cuenta de esas brechas, de esa exclusión que a veces nuestros avances, porque al final es verdad que desde el lado técnico, ¿no? Yo creo que también tenemos que acatar un poco esa responsabilidad. Y me gustaba el caso que estabas poniendo de las personas mayores, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con todos estos bancos, entidades financieras que van cerrando oficinas, ¿no? en los pueblos porque ya no es rentable? Y entonces hay un colectivo que son ¿no? los ancianos, personas de la tercera edad, que de repente tienen que aprender a entender cómo funciona, ¿no? Internet. Todos los recibos ahora están digitalizados, cada vez menos se imprime en papel. Y es un avance, claro, nosotros lo vemos como un avance, pero es verdad que pues, según en qué momento te impacte de la vida, de tu background, ¿no? de lo que sepas, pues lo recibes con más ganas o con menos, ¿no? Y eso puede generar también mucha frustración. Con la inteligencia artificial lo que pasa en concreto, y por eso quería utilizar este ejemplo, es que cuando no se cuenta, digamos, yo pienso, desde ese impacto social positivo que puede generar cuando la dejamos ahí a su libre albedrío, ¿qué pasa? Pues que es verdad que genera desigualdad, y esto es así. Genera desigualdad en el sentido de que necesitamos que estos algoritmos que entrenamos con datos luego sean evaluados, que sean supervisados por personas como yo, personas como Cristina, que tenemos distintos puntos de vista, simplemente así. ¿Qué es lo que ha sucedido tradicionalmente en la informática y por qué estamos hablando hoy de esto? Pues tradicionalmente la informática se ha ido construyendo con perfiles muy homogéneos. Igual pensamos que son heterogéneos, pero no es verdad. Mayoritariamente por hombres, mayoritariamente, digamos, en lo que llamamos mundo occidental, ¿no? y mayoritariamente en Estados Unidos y luego llegó China, ¿no? ¿Esto en qué deriva? Pues efectivamente en que hay brechas de todo tipo, hay sesgos, y no nos hemos dado cuenta de esto hasta que hemos empezado a poder medir
¿no? Por eso ahora todo este auge de qué va a pasar con la inteligencia artificial, todos estos semáforos rojos, warnings, de oye, tenemos que controlar digamos, la explicabilidad, la transparencia de estos sistemas. Y creo que este es un punto que nos ha hecho darnos cuenta, precisamente a los que venimos del mundo técnico, que no todo lo podemos resolver nosotros. Y creo que ha sido bueno, porque ha sido una lección de humildad, en el sentido de, oye, basta ya, ¿no?, de estar nosotros hablando como nuestro propio idioma y creyéndonos los dioses del universo, y vamos a abrir este campo a que venga más gente a decirnos cómo lo podemos mejorar, ¿no? Y eso a veces también se considera un ataque desde dentro, porque a nadie le gusta, obviamente, ceder, ¿no? Cuando tienes esa posición de poder, pues es verdad que, bueno, que puede parecer como una amenaza, pero yo creo que la diversidad al final nos ha enseñado que los proyectos salen mejor, ¿no? Los proyectos salen mejor. Y en esa línea sí que quería hilar también con lo que has dicho, ¿no? No es lo mismo cuando, y esto pasa mucho, cuando te dedicas a este tipo de campos, ¿no? Decimos, pues a mí no me gustaría que, no sé, que una máquina, ¿no?, me dijese no te doy este crédito, o que me hiciese un diagnóstico médico, ¿no? A nadie le gusta, obviamente, porque no te fías, ¿no? De primeras no te fías. Y igual que no nos fiamos, yo qué sé, de cuando decimos, de repente nos sale este anuncio, ¿no?, de una cosa que habíamos buscado en internet y ahora lo tenemos todo plagado, ¿no? Y resulta que es por, bueno, pues por las cookies que se van almacenando en el navegador, y entonces todo se empieza a hacer como muy difuso y ya no sabemos si esto es inteligencia artificial, si esto es otro mecanismo por ahí, si esto es que alguien nos está observando. Y eso genera esa incertidumbre, esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? Y es precisamente lo que yo creo que este tipo de eventos y este tipo de combinación de perfiles puede ayudar a frenar un poco. Cuando yo hablo de inteligencia artificial, claro, tengo una perspectiva completamente diferente a la persona que cree que su puesto de trabajo va a desaparecer dentro de 2 años, ¿no? Y es totalmente respetable su punto de vista y el mío, pero yo tengo que hacer, como, digamos, persona que me siento responsable porque encima trabajo en este área, porque ella o él no se sienta desprotegida, ¿no? O al menos yo lo veo así. En esa línea, cuando nos enfrentamos a este tipo de decisiones automatizadas, es verdad que hay que matizar una cosa, y es que la mayoría de los sistemas son sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Esto significa que es muy difícil que un sistema inteligente por sí solo sea capaz de tomar una decisión y esa sea, digamos, la que se tome como buena sin ningún tipo de consenso, ¿no? Generalmente por eso siempre hablamos de esa colaboración humano-máquina. Lo que se pretende es utilizar esto que nosotros hemos hecho siempre, ¿no? Que es decir, bueno, pues aquí hay unos umbrales, hay unos casos generalistas, sencillos de resolver, que directamente, pues, como cuando vas a urgencias, ¿no?, te hacen este triaje, dices, bueno, pues es que igual estos no hace falta prestarles tanta atención, precisamente porque son casos bastante típicos, sabemos cómo resolverlos. Eso se lo podemos dar a una inteligencia artificial, a un modelo que ha sido entrenado para ese contexto en concreto, y entonces nos encontraremos con que, me lo invento, llegas a las 9 de la mañana a tu puesto de trabajo, ejecutas ese modelo, y entonces en vez de tener que analizar 100 fotos o 100 casos o 100 lo que sea, según el sector en el que te encuentres, puedes focalizarte en los 15 que son realmente graves, ¿no? Y eso es donde yo veo ese avance de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que es verdad que encontrar ese tipo de escenarios a día de hoy es difícil. Quiero decir, todavía la inteligencia artificial es algo muy de nicho, todavía no, estamos todos en un estado como muy embrionario de la inteligencia artificial, sobre todo en Europa, a nivel de aplicación. Ya no hablo a nivel de legislación, sino a nivel de que sea esto tangible. Y por otro lado, seguramente muchos penséis, ya, pero a mí esto de la inteligencia artificial es que me sigue escamando, ¿no? O sea, yo no me montaría en un coche autónomo, yo no querría que un crédito me lo denegase una inteligencia artificial sin decirme por qué. Y es que tenemos también esa versión a la máquina, ¿no?, a qué es la máquina que hay detrás. Y ahí es verdad que, bueno, hay 2 líneas, ¿no? Una, que es verdad que los perfiles más técnicos estamos trabajando en esas líneas de transparencia, de explicabilidad de los algoritmos, que no es sencillo, pero es verdad que se están dando pasos que yo creo que van en la buena dirección. Nadie quiere no dar explicaciones. Esto es una historia que va por otro lado, es un problema, digamos, a nivel de cómo funcionan estos algoritmos. Tradicionalmente, hacen bastantes cómputos a nivel matemático y no es tan trivial
entender en qué punto, ¿no? En qué punto de todo ese aprendizaje están aprendiendo a tomar esas decisiones que luego salen como resultado. Y luego la otra variante es qué pasa cuando pensamos que la máquina, claro, la vemos como una amenaza, ¿no? En el sentido de yo no me monto en un coche autónomo porque creo que es peligroso, ¿no? Y ese concepto es el que tenemos que empezar a cambiar, en el sentido de, oye, el coche autónomo se ha entrenado con muchísimas más formas de conducción que tú te puedas imaginar. O sea, es que seguramente tú conduces peor, ¿no?, que ese coche autónomo. Y eso es algo que nos cuesta porque alguien nos está diciendo que esto es mejor que nosotros. Y tradicionalmente el ser humano siempre ha sido como el que ha estado arriba, ¿no?, en la pirámide. Y ya digo, no es necesariamente malo, pero es verdad que te choca, ¿no? Y eso yo creo que también es un componente ahí de educación o más de divulgación que creo que se va a ir haciendo poco a poco, ¿no? Y para eso también tenemos que generar esa confianza que decía Lucía. Utilizo el ejemplo del coche autónomo porque creo que es muy ilustrativo y porque ya se han hecho algunas pruebas piloto, ¿no? Y una cosa que además viví muy de cerca en una época en la que estuve en Pittsburgh, en Estados Unidos, es una ciudad interior y una de estas empresas tecnológicas, en este caso Uber, hizo un piloto donde iba a recoger pasajeros de forma gratuita con un coche autónomo. Y tenía unos ingenieros ahí en la zona delantera pues para controlar que todo fuese bien, ¿no? Y una de las cosas que pasaba era que al principio, claro, había como mucho, no sé, tanto interés como preocupación, ¿no? ¿Qué es esto de soltar aquí coches autónomos en medio de la ciudad, en urbano, ¿vale? No estoy hablando de autovías. Y una de las cosas que hicieron muy bien, o que yo considero que hicieron muy bien, fue esa generación de confianza. Es decir, tú te montas en el coche, el trayecto es gratuito, obviamente, pero es que ellos tenían una tablet muy grande donde te enseñaban qué iba viendo el coche, qué decisiones iba tomando. Los ingenieros se encargaban también de contarte un poco qué estaba pasando. Y creo que ese es el camino. Creo que ese es el camino en todos los aspectos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a convertir en este mundo de, no sé, como de programadores y programados, ¿no? O sea, quien entiende la tecnología de inteligencia artificial va a tener como una ventaja competitiva respecto al resto que cada vez se va a acrecentar más. ¿Y a dónde voy con esto? Pues a este famoso futuro del trabajo, ¿no? Y ya con esto termino. Si nos han enseñado que tenemos que hacer, pues eso, nuestra etapa escolar, ¿no? Instituto, luego universidad. Pero si estoy estudiando ya algo que, claro, igual dentro de 5 años está obsoleto, y eso está pasando, quiero decir, tendré que también ayudar a esas personas a, no sé, a reencaminarse o a ver cómo pueden utilizar su conocimiento para combinarlo, ¿no?, con esta capacidad tecnológica. Por eso creo que tiene que ser algo cada vez más transversal y que tiene que ser algo que se tome desde todos estos puntos de vista, ¿no? O sea, no podemos perder el foco en el sentido de qué va a pasar, no sé, por ejemplo, se habla mucho de esta clase obrera media, ¿no? ¿Qué va a pasar si cada vez más se generan estos puestos de trabajo, ¿no?, que son de baja cualificación y muy difíciles de automatizar? Y me voy a estas empresas de la gig economy, ¿no?, como son Glovo, como son Uber y todas estas, y luego solo hay empleos de alta cualificación, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que hay ahí entre medias? Y España es un país que además tiene mucha gente, en parte de hecho funcionariado, que tú lo decías muy bien, en esa parte intermedia, ¿no? Si tienes toda esa clase obrera media que es muy amplia en tu sociedad y es a la que más potencialmente le va a impactar la inteligencia artificial, tienes que enseñarla. O sea, es una cosa de responsabilidad social. ¿Cuál es el problema aquí que yo veo? Y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, Lucía, que claro, no se ve como un problema en el corto plazo. Es muy difícil que esto se vea como un problema en el corto plazo, porque es algo muy etéreo, es algo muy abstracto. Entonces, claro, tú piensas en las agendas políticas o piensas en, no sé, a nivel europeo y dices, ostras, es que hasta que no nos caiga encima no nos lo vamos a creer, ¿no? Y yo creo que eso sí que, pues a través de estos eventos y estos foros, ¿no?, y estos grupos de estudio, creo que se están dando pasos hacia adelante. Creo que la Comisión Europea también ha sido muy valiente y muy clara en esas líneas, pero falta muchísimo trabajo y bueno, pues que sepáis que ahí estamos. Que yo solo quiero lanzar un mensaje de optimismo, pero eso, que todavía queda mucho trabajo. Sí, súper de acuerdo con Nerea, que has hecho un montonazo de cosas, tendría que tener un papel para apuntármelas y poder responderte a todas. Me vengo arriba. Pero
Así por cosas que... Empiezo por lo último que has dicho. Por ejemplo, claro, súper importante lo que estabas diciendo. Ahora con la inteligencia artificial, una de las cosas ventajas, ¿no?, que más tenemos es la automatización. Podemos sustituir muchísimos trabajos que antes eran manuales por máquinas o hacerlos mucho más rápido. Entonces, que se reduzca el personal. Y es normal que haya una clase obrera media que sienta un rechazo frontal contra esto, porque ven sus puestos de trabajo completamente peligrando al borde de la desaparición, y mucha gente que está estudiando carreras que tienen no la seguridad, pero bastante miedo de que dentro de, a lo mejor no 5, pero 10, 15 años, un abogado que haga tareas a lo mejor más rutinarias, administrativas, dentro de 15 años, 20, un sistema de inteligencia artificial, lo que decía Nerea, un trámite así, una cosa que sea muy rutinaria, la va a poder hacer prácticamente perfectamente. Pero para mí esto lo que demuestra es que la inteligencia artificial, aunque nosotros la pensamos, y obviamente es condición de posibilidad el desarrollo tecnológico para que estemos hablando de esto, es una cuestión política. Porque que estas cosas, esto que estamos hablando Nerea y yo, va a suceder, pero las consecuencias, que cambien o no, depende de legisladores y políticos y de cómo queramos afrontarlo. Es verdad que la Comisión Europea se está intentando adelantar en muchos sentidos. No creo que sea suficiente, pero he de decir que respecto a Estados Unidos y China está bastante adelantada, y aunque, como bien decía Nerea, nosotros... no tenemos sistemas de inteligencia artificial implementados, sobre todo en el sector público, que sean funcionales 100% ahora. O sea, a lo mejor hay proyectos que están en fase de prueba, etcétera, y que se quitan y tal. Lo que sí hay, porque ya está en fase de consulta, es una regulación que prohíbe ciertas prácticas para justamente evitar que todas estas consecuencias negativas, y esto que Nerea decía, que me hace mucha gracia porque yo también lo compartí antes y cada vez tengo una posición más crítica, que decías, la ciencia y la tecnología para mí es algo maravilloso, creo que decías, y es progreso. Y yo sé que es una cosa también muy típica entre las personas que venimos del ámbito de las humanidades, pero me parece como mínimo cuestionable pensar que la ciencia y la tecnología son sinónimos de progreso. De cambio, desde luego, de transformación, sí, pero no creo que se merezcan el calificativo de progreso si efectivamente su implementación implica dejar a mucha gente atrás. No sé, como si a una persona, progreso, que es una palabra que tenemos muy asociada con algo positivo, si le dices a una persona con un trabajo medio si piensa que implementar inteligencia artificial en el sector público es progreso, pero a lo mejor directamente no tiene ni idea de qué le estás hablando y lo asocia a robotización y dice, claro, pues no. Para mí esto no es progreso, es un empeoramiento en mis condiciones de vida. En este sentido, creo que la labor es tecnológica, pero para que se desarrolle, pero creo que es una labor principalmente, de verdad, política, porque en el fondo la gente que estamos haciendo ética y cosas de cómo se legisla que se debe con la inteligencia artificial o las otras tecnologías, podemos trabajar y debemos trabajar con las personas que desarrollan la tecnología y decir, bueno, pues mirad, pensamos que esto a lo mejor ahora no, hay que tener cuidado, sobre todo la cuestión de la explicabilidad que decías, me parece importantísima. De hecho, a mí es el tema que más me interesa, de la explicabilidad de la inteligencia artificial, pero sobre todo es una cuestión puramente, yo diría que puramente política. Y no sé qué decir, pero se me ha ido. O sea que... Sí, o sea, vamos, yo estoy completamente de acuerdo. Sigue. Lo único que te iba a decir es que también me hace gracia lo de que es verdad que cuando se habla de que trabaje gente con perfiles mixtos, o sea, con perfiles distintos juntas, muchas veces la gente que viene de perfiles más técnicos lo ve como un poco como un ataque, ¿no? Porque en plan, esta gente, y es verdad, o sea, que venga una persona de ciencias sociales o humanidades a trabajar en algo de inteligencia artificial, un mínimo tiene que saber, ¿no? Porque no se puede poner a decir esto sí, esto no, si no sabes nada. Pero me parece muy curioso porque tiene mucho que ver con educar en tecnología y al haber educado durante años pensando que la tecnología era solo una cuestión
tecnológica y que solo personas que estudian ingeniería Y efectivamente tenían acceso a ello o podían hablar de ello, porque estas personas, en el caso Nerea es una excepción, bueno, no una excepción, pero tenemos un ejemplo a lo mejor un poco particular, no saben sobre sobre implicaciones éticas y políticas de la tecnología, pero es que tampoco tienen por qué. O sea, Claro. cada uno, o sea, llegamos hasta donde llegamos, somos expertos o conocedores de un tema y no se le puede pedir a lo mejor a a lo mejor un jefe TIC de una administración pública o de una empresa, a lo mejor, pero a lo mejor un funcionario o un programador en un rango más estándar no le puede estar pidiendo que implemente un código ético a la vez que está desarrollando o implementando el sistema. O sea, por eso creo que ahí sí que hay que hacer pedagogía, no es una cosa de quitar competencias, sino de complementar. Es que igual que yo no me voy a poner a picar el código, a diseñar la inteligencia artificial porque no sé, pero me puede interesar lo que tú haces. Exactamente igual, creo que en este caso es también sentirse un poco atacado, viene de un desprestigio de las humanidades y de las ciencias sociales, de pensar que personas que, que vienen de disciplinas a lo mejor menos, no importantes, pero secundarias, van a decirte cómo hacer, van a limitar tu trabajo y que estas personas que desde luego han dedicado muchísimos años de su trabajo y de su estudio y de su formación a cuestiones importantísimas vengan y digan, ¿y tú vas a venir a decirme que no siga por aquí, que no haga esto? Entonces, en ese sentido sí que pienso que hace falta mucha pedagogía, porque no es una cuestión de limitar competencias, sino de complementarse, de cosas que... Sí, de convivir. Claro, de que no tenemos por qué saberlo. O sea, es verdad que uno tiene que saber un poquito de una cosa y otro un poquito de otro, pero es que es imposible. Humanamente, la mayor parte de las personas no nos da para saber. No podemos ser ingenieros y filósofos o ingenieros y legisladores. Es muy difícil. Pero sí que es verdad que, o sea, que ahí yo creo, fíjate, que esta capacidad divulgativa o de estos perfiles que consigan, que a veces yo me siento un poco ahí, en esta parte ahora que estoy en la empresa, este perfil mixto, ¿no? De gente que hable con negocio, gente que hable con los técnicos y consiga hacer ese ejercicio de pedagogía, porque la inteligencia artificial hay que venderla al principio de todo, ¿no? Y que se entiendan ambos perfiles, ¿no? Por un lado la necesidad de implementar estos sistemas, por otro lado el cómo los llevas a cabo, cómo los ejecutas y cómo los haces realidad. Y yo creo que esos perfiles van a tener muchísima demanda, fíjate, en los próximos años. Y lo vengo observando sobre todo a raíz de la pandemia, y creo que un ejemplo es el campo de la biomédica, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes un perfil tradicionalmente del campo de la salud? Igual no estás familiarizado con la tecnología, pero llega esta rama biomédica que combina muy bien ese potencial, ¿no? de esta automatización de estudio, yo que sé, de las imágenes, por ejemplo, de distintas pruebas médicas, con cómo eso luego se implementa en flujos dentro de hospitales, laboratorios, me da igual. Ese tipo de perfiles son rara avis en toda la sociedad, pero cada vez más pues eso, van a aparecer, ¿no? Estas personas, no sé, abogados o personas expertas en derecho del trabajo, por ejemplo, que cada vez más se interesen por la inteligencia artificial, y a partir de ahí seguramente surja una especialidad. Estamos viendo también el caso del periodismo de datos, que se llama ahora. Esto hace unos años no existía, o sea, nadie en periodismo pensaba que iba a haber una línea centrada en cómo cultivar los datos, cómo reflejarlos en un reportaje, ¿no? Y que eso de repente se convierta en el core de una agencia periodística, pues como le ha pasado en este caso a Materia Ciencia, ¿no? O en el caso de Neutral y de Maldita con las fake news, y de repente se han posicionado en un campo que realmente era difuso hace unos años. Entonces yo creo que van a surgir muchas oportunidades y es cuestión de cómo efectivamente se haga esa pedagogía, esa divulgación. En el caso de la administración pública, yo sí que creo que la inteligencia artificial, igual que puede, digamos eso, como sentir que es igual una amenaza en el sentido de que pues eso, hay como mucha documentación, todo esto se puede agilizar mucho con sendos algoritmos, aunque va a costar porque primero hay que digitalizar todo, estructurarlo y demás, no ser una cosa que vaya a pasar en 2 años. Sí que creo que, por ejemplo, se abre un mundo, y con esto además queríamos terminar el debate, ¿no? Hacia esa personalización, hacia esa forma de huir de este arquetipo de persona, no sé, como estándar de la sociedad. Es decir, me explico.
cuando tú vas a aplicar, por ejemplo, una ayuda económica, o cuando vas a, no sé, a pedir una hipoteca o vas al médico porque te pasan X cosas, al final lo que se hace es como un perfil, ¿no? Un perfil que digamos, y se da un caso generalista, que es, bueno, pues a esta persona se le concede la ayuda y a esta no se la concede, o a esta tiene esta enfermedad y esta no la tiene, o se toman ese tipo de decisiones, ¿no? Pero todo se hace desde una casuística muy general. Igual que como se plantea el sistema educativo, ¿no? Y te dicen que tienes que hacer X exámenes y aprobar esos exámenes y eso es lo que te va a dar la nota final. Y habrá gente que ahí pues se le den muy bien los exámenes, pero es que habrá gente que se le dé muy mal y en cambio sea un cerebrito y sea un genio porque es capaz de implementar lo que sea, pero por lo que sea pues no se le dan bien los exámenes, ¿no? Y esos casos los vemos. En el tema de las ayudas, por ejemplo, es un tema que me tiene bastante, no sé, alerta, porque era una cosa que hasta hace un año no era consciente, y es que muchas veces se quedan colectivos fuera, pero se quedan colectivos fuera por esa dificultad de lo que hay que, digamos, recabar para poder presentarte, ¿no? Una ayuda económica. Y estamos hablando de colectivos, no sé, desde mujeres que han sobrepasado situaciones de violencia de género, madres solteras, personas en riesgo de exclusión por, no sé, por temas de migración. Claro, estas personas igual no tienen quizá, ¿no? Pues los privilegios que tenemos Lucía o yo, que tenemos una vida hasta cierto punto tranquila, ¿no? y que tenemos quizá asesoramiento. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que la inteligencia artificial ahí tiene un punto que es verdad que de base los puede dejar fuera en el sentido de que, como hasta ahora se ha hecho, ¿no? Pues oye, si te puedes presentar bien, si no, pues nada, te buscas un poco la vida, ¿no? La inteligencia artificial sí que nos puede ayudar a identificar esos colectivos. Si conseguimos, digamos, estudiar todos esos datos, toda esa riqueza que tenemos en nuestra sociedad y dejar de perfilar esos, no sé, arquetipos tan generalistas, o esa clase tan, digamos, generalista de la sociedad que entra siempre en todo, ¿no? Y luego están como lo que nosotros llamamos outliers a veces en los casos atípicos, ¿no? Nos puede ayudar y les puede dar también una segunda oportunidad y creo que esto es muy importante. Y uno de los casos más claros, lo cuento, vamos, casi siempre en este tipo de charlas, es el caso de Luz Rello, ¿no? con Change Dyslexia, o ayer estaba Ana Freire aquí que está tratando un tema de prevención del suicidio mediante el estudio de técnicas de inteligencia artificial a través de redes sociales y otro tipo de fuentes. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que, jolín, son colectivos que, tanto en el caso de Luz Rello, que trabaja detección temprana de dislexia, como en el caso de Ana Freire, que creo que son dos súper referentes, se están levantando. Hay un estudio sobre unos colectivos que históricamente, bueno, pues han estado ahí, estaban en la sociedad, pero quizá no se les prestaba demasiada atención. Y ahora con datos y con inteligencia artificial podemos ayudar a que esta gente pues viva mucho mejor, ¿no? En el caso de la dislexia, sobre todo acompañarles a lo largo de esa trayectoria académica y no supeditarles a que un profesor les haya dicho, oye, es que a ti se te da mal o eres un vago, ¿no? Cuando hay un trasfondo detrás. Eso es en lo que creo que nos puede ayudar la inteligencia artificial. Y en el caso de la administración pública, a raíz de lo de las ayudas y todo este tema que estábamos comentando, creo que puede ayudar a ampliar ese abanico, a que llegue a más perfiles dentro de la población, y a que aquellos colectivos más necesitados, pues se focalice ahí la ayuda en ellos, ¿no? Ver un poco a qué tipo de perfiles están dando las ayudas, cómo se reciben, y bueno, pues creo que puede ser positivo, vamos, pero de nuevo falta todavía mucha pedagogía, mucha, no sé, convivencia de perfiles diferentes y creo que, bueno, que en el medio plazo algo conseguiremos. A día de hoy es verdad que solo hay pilotos y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Veremos hacia dónde evoluciona, pero no es trivial tampoco. Luego también hay mucho tema de privacidad, protección de datos, o sea que cada vez hay como más capas dentro de este problema que de primeras igual parecía simple, ¿no? Claro, yo no conocía esto que estaba haciendo Ana Freire, has dicho, sobre prevención del suicidio, pero sí que es verdad que hay muchísimos proyectos que están orientados y que, pues, a causas súper buenas y que para las que la inteligencia artificial puede suponer una oportunidad súper buena, pero fíjate, me llama la atención porque, claro, van a pensar aquí que yo soy una hater de la inteligencia artificial y para nada, porque yo justamente me encanta y pienso que la inteligencia artificial tiene un potencial maravilloso que es eso, llegar a donde nosotros no hemos llegado, convertirnos, o sea, tomar decisiones más
objetivas si se hace de una forma adecuada, más justas, ¿no? Porque son más representativas. Pero para que esto se lleve a cabo, justamente, para mí toda mi problemática es que creo que a lo mejor estas cosas, estos ejemplos de dedicar la inteligencia artificial para la prevención del suicidio o para causas de este tipo, suceden cuando son casos concretos. Es un proyecto que tú llevas a cabo concretamente para prevenir el suicidio. Pero, por ejemplo, las administraciones, en la implementación de las administraciones públicas, es verdad que está en una fase, como dice Nerea, bueno, esto va a llevar años para que la inteligencia artificial realmente funcione en el día a día de las administraciones públicas. Pero uno de los problemas más grandes, justamente, es que cuando se implemente la inteligencia artificial en las administraciones públicas, si no se hace de una forma adecuada, si pensamos que a día de hoy hay colectivos minoritarios que se quedan fuera, hay bastantes posibilidades de que se queden aún más fuera. ¿Por qué? Porque para que funcione la inteligencia artificial funciona con datos. Esos datos tienen que ser representativos de la totalidad de la población. Y nosotros sabemos que no todo el mundo tiene el mismo acceso y una capacidad de crear datos. Las mujeres en el mundo rural no generan la misma cantidad de datos que Nerea o que yo. Desde luego los inmigrantes no. Tener procesos estandarizados tiene sus cosas negativas y nosotros lo tenemos como es nuestra realidad, las conocemos bien, ¿no? Y es que eres un número, eres uno más en una ficha, en un bloque, pero la personalización, si no se lleva a cabo de una forma muy concreta, puede tener unos efectos incluso más negativos, porque en el fondo irte a una ventanilla tiene muchísimos problemas, pero lo puedes hacer. Pero tener presencia en el mundo digital no es tan fácil como parece. No todo el mundo tiene acceso físico, material al ordenador y luego capacidad para saber cómo se generan esos datos. Es que hay gente que para la administración pública es invisible si no entras dentro del sistema. En ese sentido, veo difícil, o sea, es muy importante que esta implementación se haga de una forma, no solo las administraciones públicas, que no es lo que trabajo yo, porque la empresa privada, en el fondo, obviamente pensamos que tiene que tener unos fines buenos y orientados al bien común, pero en el fondo no dejan de ser entidades privadas, pero la administración pública sí que tiene el deber, ¿no?, de trabajar por el bienestar de todos. Entonces, en este sentido, un reto muy grande es asegurarse que se recopilan datos de personas que ahora no tenemos y que sabemos que seguro no va a tener acceso a generar datos, porque si no, esto no va a suceder para nada. Y luego otra cosa que te quería comentar, volviendo un poco atrás, pero que me parece también súper interesante, esto que decías de los perfiles mixtos, que es verdad que me parecen como súper importantes. Pero, por ejemplo, porque cuando hablabas de lo de el coche autónomo en Pittsburgh y todo esto, yo me hacía gracia porque, claro, pensé, no sé si es porque es Estados Unidos, pero la autónoma, yo no sé, la Universidad Autónoma de Madrid, se instaló también un autobús autónomo. Es verdad, un autobús, sí. Pero se chocó. O sea, la verdad es que no funcionó muy bien. Y bueno, lo están arreglando porque estaban prácticas y todo esto. Y justamente creo que, como decía Nerea, la labor de divulgación es importante, pero me parece aún más importante centrarse, y aquí tiene que ver la educación, cómo se explica. Y no a nivel educativo de que venga en una mesa, en un profesor y te diga, pues mira, es que esto funciona así, sino a nivel de que nosotros entendamos cómo funciona la inteligencia artificial, porque entiendo que desde un punto de vista técnico, cuando habléis de la explicabilidad de la inteligencia artificial, de cómo se va a explicar cómo funciona, teniendo en cuenta que las cajas negras son ilegales directamente su uso en el sector público al menos, pero otros sistemas basados en árboles de decisiones, ¿no?, y todo eso son más transparentes en principio, entonces se pueden explicar mejor, pero yo es una cosa, además, lo pregunto aquí directamente a Nerea, que me lo puede decir de una forma súper concreta. Cuando incluso transmitir esa información es súper difícil. Piensa, o sea, no sé cuánta gente tendrá formación en un ámbito técnico, pero de explicarle a una persona cómo es un sistema de inteligencia artificial a tomar una decisión es súper complejo, y justamente es en este ámbito donde pienso que los perfiles mixtos pueden hacer un buen enlace, porque la explicación que a ti te puede parecer buena es muy distinta a la que puede recibir un ciudadano medio. Ahí tienes que pensar cómo se va a simplificar esa cadena de datos, ese tránsito de información, para que un ciudadano sepa, primero, que esa decisión la ha tomado o ha sido asistida, porque no la toman, un sistema de inteligencia artificial,
y segundo, para que la entienda, porque las personas no entendemos las cosas muchas veces en base a una explicación a lo mejor súper larga, súper concreta, súper técnica, no va a ser útil desde un punto de vista pragmático. Nosotros no vamos a estar así leyendo líneas y líneas y líneas de pensando, ay, ¿cómo funcionará tal, no sé qué? Y para subirnos a un coche autónomo, exactamente igual. Y en ese sentido me parece súper útil lo que decías de Pittsburgh, me parece súper buena idea lo de poner una pantalla, porque tampoco creo que confiemos en las cosas por mucho que nos las enseñen y sepamos cómo funciona. Yo también puedo saber cómo funciona una nave espacial y no quiere decir que me ofrezcan meterme y me vaya a la Luna porque me da miedo. En ese sentido, pienso que lo que más importa a la hora de generar confianza muchas veces es ver a tus iguales hacer algo, ver que funciona. Entonces, que se suban contigo, que Nerea diseñe algo y venga y diga, mira, lo diseño y lo utilizo. Claro. Eso es lo que más confianza me da, porque pienso, bueno, si Nerea lo utiliza, será que es útil. No solo enseñar, sino enseñar con el ejemplo. No solo enseñar sobre papel y de un punto de vista didáctico de aulas, sino enseñar con el ejemplo de que nos subamos y terminar, es que lo utilizo porque funciona. Que en el fondo creo que es la enseñanza más útil. Sí, de hecho tuvo ese efecto, ¿eh? O sea, que fue curioso que pasaron, yo no estuve involucrada en eso, pero que fue de un momento de incertidumbre a tener una alta demanda que tuvieron que cortar el piloto de pruebas porque ya no podían acoger a más gente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que está bien. Una cosa que decías es que, claro, muchas veces no tenemos datos, pero es que eso pasa en todos los sectores que ahora están intentando integrar la inteligencia artificial. Ya no solo perfiles concretos, sino sectores enteros, donde no hay datos, no están estructurados, no se pueden usar. Y esto que decías, ¿no? del autobús de la autónoma, es verdad, me lo comentaron hace poco. Sí, claro que se chocan, pero es que tiene que pasar. Es que hasta que no pasa, no se mejora. Entonces, hay un punto ahí de convivencia también con este tipo de sistemas que yo creo que sí que ahora estamos también dando pasos en esa línea regulatoria y creo que también va un poco muy impregnado de toda esa educación y pedagogía de la inteligencia artificial, que es tener entornos seguros donde poder probar este tipo de pilotos, ¿no? No es tan sencillo. Si nos paramos a pensar, por ejemplo, el caso de los robots, yo creo que es muy ilustrativo en este caso y por eso también está muy cerca el coche autónomo. ¿Por qué llevamos 30 años? Creo que luego va a haber una ponencia además de cine y ya que creo que seguramente toquen este tema. ¿Por qué llevamos viendo en películas, por qué llevamos viendo en ferias robots a cascoporro y no tenemos ninguno aquí? ¿Por qué? Si esto está ya resuelto desde hace no sé cuántos años. Pues porque simplemente para que un robot conviva con toda la aleatoriedad y entropía que suponemos los humanos, tipos de personas, cómo interactuamos de forma distinta, cómo no sé, es que yo qué sé, que un niño de repente puede parecer un objeto para un robot porque igual no se le ha tenido en cuenta, ¿no? Y alguien no ha pensado que hay adultos y hay niños y entonces los niños son más bajitos y igual el sistema no le ve, ¿no? Entonces, hay capas que pueden parecer como problemas muy simples, pero todo esto se complica cuando lo llevas al mundo real. Es decir, estamos viviendo un mundo que yo creo que además es una buena conclusión de todo esto. Bueno, estamos creando un mundo en el que la inteligencia artificial, todos estos avances tecnológicos están saliendo del laboratorio. Yo creo que la primera toma de contacto que hemos tenido clara ha sido primero con el smartphone, ¿no? Cómo lo hemos ido integrando en nuestras vidas, y luego con todo lo que ha pasado en la pandemia, con todo este proceso de digitalización en un mes corriendo, ¿no? Y ahora no tengo ordenador, y ahora en los entornos rurales, y ahora la fibra, y ahora tal. Yo creo que poco a poco es verdad que vamos ahí cogiendo carrerilla y hemos sentido, bueno, pues esa necesidad a veces, bueno, pues que nos ha llegado y que no hemos podido hacer otra cosa, quiero decir, y nos hemos tenido que mover rápido. Pero ahora va a haber una etapa muy interesante de cómo estos sistemas van a empezar a convivir con nosotros, no siempre de una forma, yo creo, quizá tan positiva, quizá luego nos damos cuenta de que pues igual no sirve para nada, o que hay que desechar ese piloto, o que hay que repensarlo. Pero ya os digo que el caso de los robots es muy ilustrativo porque ahí entran temas de movilidad, certificación de la propia máquina, visión, ¿no? Sensorizado, el entender qué está haciendo. O sea, hablábamos antes de la explicabilidad. Es que solamente con un robot ya tienes que estar pensando qué es lo siguiente que va a hacer, ¿no? Si yo pongo aquí un robot y os saluda, vais a decir, ¡ay, qué mono!, ¿no? Y en cuanto se empiece a mover y haga cosas,
vais a decir qué está haciendo. O sea, no entiendo, no, si no me lo dice alguien, no entiendo qué está haciendo. Y eso es muy difícil ahora todavía con los sistemas inteligentes. Falta mucho, es verdad. La traducción esta que decías, ¿no?, de las variables que yo igual utilizo para entrenar a cómo eso lo lee una persona, ¿no? Creo que también va a surgir ahí, estoy súper convencida, de una nueva como disciplina o perfil que sea esa persona, ¿no?, que ahora se le llama quizá pues esta persona, bueno, nosotros lo llamamos UX, ¿no?, que es como digamos, todas estas personas se dedican al diseño de interfaces de usuario, o sea, todo lo que utilizáis, ¿no?, como interacciones con una web o con el móvil, todo lo que son interfaces, creo que ahora van a tener un protagonismo bestial en cómo traducir todos estos sistemas a que un usuario final los entienda. Y creo que es otro de estos perfiles que va a salir nuevo, que no existe, y hay personas incluso que se están especializando de esa rama de diseño, en diseño de conversación, por ejemplo, con un chatbot, porque es difícil, no es una cosa trivial. Puede salir a la hora de trabajar en transparencia, explicabilidad, pero puede aparecer en muchos otros campos y creo que es muy interesante. O sea, por un lado, explicabilidad, por otro lado, transparencia. Yo entiendo la explicabilidad más como, oye, te voy a dar motivos y esto viene de variables y de cómo se ha entrenado todo esto, y la transparencia es más que la propia máquina, si tiene un cuerpo físico sobre todo, sea capaz de adelantarte en el sentido de estas convenciones, por ejemplo, que tenemos universales. Y vuelvo al coche, ¿no? Si nos imaginamos un coche, todo el mundo sabe que si la persona usa los intermitentes, es verdad que a veces la gente no los usa, pues sabes que vas a girar a la izquierda o a la derecha. Esa convención que hemos adquirido, si yo la implementase en un robot y pusiese dos lucecitas a los lados, todo el mundo sabría que si el robot enciende la de la izquierda, y es que va a girar a la izquierda porque nos acordamos y lo asociaríamos, ¿no?, a ese coche. Entonces se está trabajando también muy en esa línea de cómo utilizar esas convenciones que ya conocemos para que estos sistemas cada vez sean más user-friendly, ¿no?, que nos parezcan cercanos y que podamos, pues bueno, integrarlos en nuestro día a día, pero no es sencillo, poco a poco. Sí, completamente. A mí eso, y no sé si cómo vamos de tiempo por ir terminando con... Sí, creo que tenemos que terminar más o menos ya, pero... sí, lo que decía Nerea, me parece que ahí realmente, además, no es donde se juega el futuro de la inteligencia artificial, pero es una parte que a lo mejor parece no tan importante a priori, pero realmente eso, lo que decía, que las administraciones públicas, los gobiernos inviertan millones, todo el desarrollo tecnológico está fenomenal y es lo que es necesario, pero luego lo que queremos es que la gente lo utilice. La gente no va a utilizar algo que no entiende, en lo que no confía, y va y pasa porque parezca algo cercano, que entendamos, que sea intuitivo, que no nos parezca de repente decir qué tenemos que hacer, qué es esto, ¿no? En ese sentido, pienso que hay una parte muy importante y ahí sí que se necesita muchísima gente, muchísimos perfiles trabajando porque, como bien has dicho antes, una persona, a lo mejor yo puedo estar pensando en no sé qué, que a lo mejor es importante tal no sé qué, pero se me olvida completamente y sin malas intenciones, simplemente cada uno tenemos una realidad, nuestros condicionamientos y estamos sesgados hacia un lado. Y luego, por terminar, y lo último que también me ha parecido muy importante que has dicho es el coche. Se choca, pero se tiene que chocar, porque es así como aprende, por supuesto, es eso. Pero me parece que justamente si se hace pedagogía y se enseña sobre inteligencia artificial, una de las cosas que habría que enseñar a la ciudadanía es que esté preparado para eso. Que nosotros asumimos que las personas se equivocan, vamos a tener que explicarle que, a la ciudadanía que la inteligencia artificial va a tener un periodo de prueba, una fases piloto, porque leemos muchas noticias sobre que se haya implementado un sistema de inteligencia artificial para tomar decisiones judiciales y estaban sesgados y condenaba más a la gente negra, o que excluía a las mujeres, o con sesgos, ¿no? Lo que llamamos sesgos. Y entonces eso genera un clima de desconfianza. Creo que lo que es importante, y aquí a lo mejor es algo concreto de las administraciones públicas, va a tener que vivir una fase de tránsito en la que va a tener que explicar a la ciudadanía que va a tener sistemas que están funcionando, que pueden tener sesgos. La ciudadanía tiene que entender qué son esos sesgos, por qué se producen y por qué no deben permitirlos. Pero lo importante va a tener que ser que, por un lado, la ciudadanía
entienda que esto va a suceder para que no les genere desconfianza y, por otro lado, que las administraciones públicas vivan un momento en el que estas decisiones no tengan consecuencias legales. O sea, los errores no conlleven cargas o penas administrativas para los ciudadanos. Entonces, esto va a ser un tránsito un poco difícil, ¿no? Educar a la gente en que estén preparados para el error. Que es algo que a lo mejor no estamos, para lo que normalmente no se nos educa, estamos pensados para que funcione, y más la tecnología, que lo asociamos con eficiencia, que más rápido, mejor. Y justamente creo que la inteligencia artificial va a haber que hacer esto, ¿no? Funcionará mejor cuantos más datos tenga y cuanto más aprenda de nosotros, ya ahí implica, igual que las personas, de ahí que sea inteligencia, ¿no? Simulando la humana, como nosotros aprendemos del error, esas máquinas también. Eso es. Yo creo que es una buena conclusión. Si queréis lo dejamos aquí. Miro a los organizadores porque si no ya nos liamos aquí hablando como nos dejéis. Eso sí, iba a preguntar si hay preguntas, si tenemos... Sí. Yo tengo una pregunta para cada una. Ah, sí. Yo tengo una pregunta para cada una. Para ti, ¿Laura? No, Lucía. Sí. ¿Tú crees de qué manera crees que condiciona el devenir de las personas todo este tema de la tecnología? Y sobre todo, si no crees que perdemos un poco de humanidad, ¿vale? Contesto. Bueno, perder humanidad depende, porque claro, a lo mejor perder humanidad estamos pensando, es que es una pregunta muy compleja. Primero, si estamos pensando en interactuar con un robot, obviamente no, pues parece más obvio que estamos perdiendo humanidad porque no interactuamos con una persona. Pero si lo piensas en el caso de administraciones públicas, a lo mejor pensamos, uy, las administraciones públicas completamente computarizadas, digitalizadas, con inteligencia artificial, y parece como menos humano, pero nosotros tampoco sabemos quién está tomando las decisiones en las administraciones públicas, no conocemos al funcionario, en el grupo de funcionarios no tenemos absolutamente ni idea. O sea, por un lado se le tiene miedo, pero por otro lado, realmente, si se hace bien, ¿qué vamos a nosotros notar? Nosotros no sabemos. En ese sentido, depende mucho de cómo se haga. Y luego, respecto a lo de la determinación, me estabas preguntando a las personas, es un tema importantísimo, que a mí me parece súper, súper complejo, que desde el ámbito de la ética de la inteligencia artificial se trata un montón, porque es una de las facetas, y además es lo que decía Nerea, de la inteligencia artificial, es que tiene una capacidad de personalización bestial y nosotros lo vemos como una ventaja. Tenemos a Netflix, tenemos nuestras recomendaciones tal, y nos dice, ay, pues mira, has comprado esto, consume esto, has visto esto, ¿por qué no ves esto? Y es maravilloso, porque a priori lo vemos fenomenal, pero cuando eso vaya más, que te recomiendo una película, bueno, pero ¿y si una administración pública te está diciendo, oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no tomas esta decisión? ¿Y por qué no vas por aquí? Y mejor haces este formulario. Hay muchas problemáticas de pensar que, primero, te condiciona ya a muchos más niveles, no solo a nivel de estímulo de cosas que te está recomendando, ya no solo en el ámbito del ocio, sino en todos estos ámbitos de tu vida. Y luego hay otra cuestión que es un determinismo a nivel de condiciones de posibilidad. Si tú utilizas una inteligencia artificial, por ejemplo, para prevenir el abandono escolar, y entonces la inteligencia artificial te dice, pues mira, este grupo potencialmente tiene más probabilidades de abandonar los estudios, y te centras en eso, estás abandonando otro grupo, directamente. Pero ¿no crees que...? Bueno, te escucho. Sí, vale. ¿No crees que esa manera de etiquetar a las personas también nos está haciendo daño como humanidad, buscando ese perfeccionismo? Puede ser, efectivamente, pero etiquetar a las personas lo hacemos ahora también. Se hace, y entiendo que la idea de la inteligencia artificial es, al menos que etiquetar, si se va a etiquetar, y por desgracia, bueno, para bien o para mal, lo vamos a hacer, porque nosotros funcionamos con etiquetas, de alguna forma tenemos que saber movernos y nos tienen que poder identificar, al menos que sea de una forma más objetiva, más neutral. Eso es el objetivo, en el fondo, si la inteligencia artificial se utiliza bien, que esas etiquetas sirvan para un buen fin, porque un problema es que a lo mejor las etiquetas tienen una cosa negativa, pero a lo mejor es que ahora hay mucha arbitrariedad. Si es una persona, a lo mejor depende de cuestiones personales. Entonces, lo que intentar en la implementación de la tecnología es que estas cosas no sucedan. Entonces, entiendo lo que me dices, pero muy difícil, depende de cómo se utilice completamente. Luego para ti. Sí, bueno, me escuchas perfectamente. Sí, te escucho. ¿No crees que la tecnología avanza más rápido que la cultura? Porque al final nosotros realmente no, incluso jóvenes, no llegamos a entender la complejidad de la
de toda la tecnología? Sí, o sea, a ver, claro, yo creo que, a ver, la cultura, bueno, la hemos tenido siempre, ¿no? Que es una cosa, si la asociamos sobre todo, ¿no? al arte y, no sé, a lo que culturalmente nos hace ser hoy como somos, yo creo que siempre ha convivido ahí con el ser humano. Lo que pasa es que es verdad que la tecnología es más nueva. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí tienes un punto de razón, que cada vez estos cambios, estas revoluciones, se suceden más rápido y con menos tiempo unas entre otras, ¿no? Y yo creo que esto se ha ejemplificado con la pandemia. Por eso hablaba de esa etapa de digitalización tan rápida que hemos tenido que sufrir todos, precisamente para no quedarnos desconectados de la sociedad. Es decir, o tenías un ordenador y tenías una conexión a Internet, o estás completamente vendido a nivel de, bueno, tu puesto de trabajo, tal, en la mayoría de casos, ¿no? Que siempre aquí hablamos de una mayoría, esa mayoría estándar. Creo que es verdad que la tecnología está dando pasos agigantados, pero creo que es muy difícil que todo vaya como en sintonía, ¿no? A mí no me parece mal que la innovación vaya por delante, creo que es algo natural, teniendo en cuenta que la tecnología va muy asociada a la innovación. Sí que es verdad que me ha gustado eso que ha matizado Lucía, ¿no? de la idea de progreso, igual no es la palabra más adecuada para hablar de ciencia y tecnología, pero sí que creo que la innovación hay que dejarla un poco fluir, ¿no? Y ya una vez ves hacia dónde puede ir, es cuando dices, vale, pues vamos a encauzarla, ¿no? Yo creo que ahora estamos en ese momento en el que hemos visto todo lo que puede impactar la inteligencia artificial, en este caso en concreto, y ahora tenemos que aprender a convivir con ella de una forma sana, ¿no? De una forma justa. Pero ya te digo, no creo que... O sea, es verdad que supone, a ver, un problema, que hay que estar al día, que hay que ver cómo eso luego pues, se enseña, ¿no? a la sociedad y se hace esa pedagogía, esa divulgación, pero no creo, fíjate, que sea necesariamente malo, ¿eh? Creo que son cambios, es verdad, que nos tenemos que habituar a ellos. Yo confío, además, en la postura europea, que es más proteccionista, sobre todo de cara a ese usuario final. Creo que ahí tenemos una posición de ventaja respecto pues a la postura de Estados Unidos o a la de China, que quizás son más agresivas hacia la innovación. Y en ese sentido creo que Europa, de hecho, puede servir de gran ejemplo al resto, pero veremos a ver qué pasa. O sea, no es trivial tampoco, ¿eh? O sea, es que ya digo, son problemas con muchas capas y es casi como un prisma y que según por donde lo veas, pues, y la situación, el contexto en el que suceda, es complicado. No tendría una respuesta así como súper clara. Buenas, ahora. Me llamo Javier, soy maestro en Sevilla. Y la verdad que, bueno, felicitaros a las dos por vuestro trabajo, por el debate que habéis planteado, que la verdad que habéis abierto una cantidad de temas interesantes, increíbles. Uno de ellos, yo creo que quizás de los más importantes a los que nos tenemos que enfrentar y que lo habéis dejado ahí sobre la mesa, lo habéis tratado y demás, es el tema, yo creo que de volver a construir la sociedad del estado de bienestar, que se consiguió a partir de la Segunda Guerra Mundial en Occidente y demás. Yo creo que es uno de los temas quizás más serios, de los que más están ocupando, aunque no se vea en los políticos. El tema, por ejemplo, del salario mínimo vital es algo que parece que lo están proponiendo los grupos más de izquierda y tal, pero esto es algo que se lleva debatiendo en el foro de Davos desde hace más de una década. Entonces, desde el punto de vista, no sé, casi vital, siempre hablando con mis amigos desde que era un chaval y no sé, anteponiéndome un poco o viendo en futuro que esto podría ocurrir, siempre comentábamos el tema de venderlo como una liberación. O sea, realmente tiene sentido que una persona esté enlatando sardinas un tercio de 40 años de su vida. O sea, es vital, o sea, ético casi prácticamente que esté así, o que esté registrando una ficha en pólizas de seguro. Entonces yo creo que vender esto, siempre y cuando se construya en paralelo, una alternativa, yo creo que estamos ahí. Yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que es vital vender esto como que tiene sentido. O sea, venimos a este mundo para estar un tercio de nuestra vida en un trabajo que no nos gusta, que no nos desarrolla para nada, ni psicológicamente ni moralmente. Y quizás yo soy muy positivo en ese aspecto. O sea, yo creo que podríamos tener la oportunidad de la historia de la humanidad de construir un mundo que por primera vez
ya se está viendo. O sea, si comparamos nuestra vida con la de nuestros padres, nuestros abuelos, yo al menos pues me desarrollo en un campo en el que me siento muchísimo más, o sea, me siento feliz. No trabajo porque necesite comer, que también, y de manera obligada, sino disfruto con mi trabajo. Entonces yo creo que esa filosofía de poder encontrar esa clase media siempre y cuando o sea, los aspectos básicos de vivienda o de alimentación estén cubiertos, poder tener tiempo para desarrollar, para formarte. Estabas comentando antes de, hombre, no se puede ser filósofo e ingeniero. ¿Por qué no? Porque, ¿sabes? Teniendo tiempo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no venimos a este mundo simplemente a nuestro trabajo tal? Y bueno, y los que tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta, genial, pero cuantísimas personas van al trabajo simplemente, pues yo qué sé, pues como una vía de escape de salir de los problemas del hogar. No era simplemente añadir esa reflexión, no sé si la comparten, si no la comparten. Sí, o sea, yo por contestarte rápido, bueno, que al final, a ver, que no deja de ser también una utopía, ¿no?, a día de hoy. Sí que creo que esto nos puede ayudar, ¿no?, que más gente tenga un trabajo quizá menos físico y más, no sé si llamarlo intelectual, pero bueno, sí que tenga otras condiciones, ¿no? El problema es cómo se va a hacer esa readaptación, que no es tan difícil, o sea, no es tan fácil, en el sentido de que tú has aprendido durante 20 años a hacer ese trabajo y ahora te requiere algo pues un poquito más, no voy a decir complejo, porque realmente no tendría por qué serlo, pero tenemos que ver cómo encaja, ¿no? Y por eso se están proponiendo pues alternativas, ¿no?, como esta jornada de 4 horas, que si luego se habla, ¿no?, por otro lado, de estos impuestos, ¿no?, de las máquinas. O sea, la pregunta aquí es si va a haber trabajo para todo el mundo. Yo creo que es el trasfondo ese, y va en relación con lo que decías de la clase media, ¿no?, clase obrera media. Yo creo que todos sabemos que, o por lo menos la mayoría supongo que estaremos aquí, que al final necesitamos ir a trabajar para poder comer, eso es así. Si tienes la suerte de trabajar, es verdad, en algo que te gusta, yo creo que es muy positivo, pero me da miedo como que endulcemos, ¿no?, ese sueño de, oye, tenemos que trabajar y disfrutar a la vez, tal. Creo que es algo muy difícil de conseguir. Sí que creo que va en la línea de esta revolución, ¿no?, el quitar toda esa parte manual, pero que no lo veamos como desde el punto de vista, es que tampoco quiero decir clasista, pero digamos que no porque sea manual es malo, no porque sea manual nos lo queremos cargar, sino que, oye, pues igual lo puedes hacer de otra manera, igual te puedes dedicar, ¿no?, en vez de lo que decías de hacer estas latas de sardinas, ¿no?, pues igual puedes dedicarte a supervisar la cadena de producción. Pero claro, todo eso hay que enseñarlo y ya te digo que creo que va a ser una transición compleja, ¿eh? O sea, no sé, o sea, es verdad que va a desaparecer, sí, seguro. O sea, quiero decir, pues, igual que ha pasado en otras revoluciones industriales, etcétera, antes. Pero no creo que, no sé, que vayamos a dejar de trabajar. Sí, pero sí, no te importa. Claro, o sea, y a mí lo que planteabas me parece súper interesante, pero me parece un poco utópico en el sentido que efectivamente, o sea, pensar que ojalá la gente no trabajase, ojalá la gente viviese vidas plenas por otros motivos, pero para hacer eso viable y que realmente funcione, un cambio filosófico, un cambio de mentalidad, un cambio civilizatorio, un cambio político en todos los sentidos, porque la gente a día de hoy no necesita trabajar por condiciones materiales, sino realmente hay muchísima gente que tiene problemas cuando se jubila y deja de trabajar porque no saben hacer otras cosas. ¿Por qué? Me decías, ¿por qué no que la gente sea ingeniero y filósofo? Bueno, pues que hay gente que no quiere, aunque tuviese todo el tiempo del mundo. Primero, o sea, para empezar, entonces no tengo claro que dejar de trabajar implicase eso, y luego el trabajo es una cosa que nosotros tenemos muy arraigada. Marx lo decía. Nosotros no somos distintos a los animales porque pensemos, sino porque trabajamos. Es el trabajo lo que nos dignifica, lo que nos da sentido. Me parece eso una cosa complicada de conseguir, y tampoco creo que tengamos que venderla para producir.
Claro, efectivamente, pero... Sí. Sí, lo entiendo, Se nos ¿eh? va a ir Lo he entendido. Perfecto. Gracias. Uy, cuidado, que te cae.